Hoy en Alicante Actualidad, el Gobierno aprovecha el estado de alarma para tramitar la ley CELA. Los centros de educación especial se sienten amordazados ante la nueva ley de educación, que supone una tragedia para sus hijos. Ciudadanos pide que se cambie el sectarismo por sentido común y se aplace el debate de la nueva ley de educación. La escuela concertada, amenazada por la ley CELA. Todo ello analizado con José María Escudero, presidente de la Plataforma de Educación Inclusiva. Julia Llopis, concejala de Educación del Ayuntamiento de Alicante. Rafael Araujo, secretario técnico de Concapa. Y Marisa Artiaga, presidenta de CECE. La plataforma Educación Inclusiva Sí Especial, también integrada por personas con discapacidad, sus familias y docentes, se sienten amordazados por el gobierno de Pedro Sánchez y denuncian que están aprovechando el estado de alarma para continuar la tramitación de la LOMLOE, más conocida como Ley CELA, sin contar con el consenso que una ley de este calado necesita. Nos hemos enterado que su gobierno está utilizando el estado de alarma para seguir tramitando la ley de educación y con ello cerrar los centros de educación especial. Quieren mover a todos los niños con discapacidad y meterlos en coles ordinarios, donde nos juran y perjuran que los van a atender fenomenal. Esto, además de ser una aberración, es no tener ni idea. Los padres de estos niños queremos llevarlos a coles de educación especial, que es donde les cuidan de verdad, en lugar de aparcarlos como muebles como han hecho toda la vida. La reclamación de esta plataforma viene concretamente por la polémica disposición adicional cuarta del texto que alude de forma ambigua a la intención de dotar de recursos a los centros ordinarios para que en el plazo de 10 años puedan atender a los alumnos con discapacidad, mientras que los centros de educación especial se quedarían solo para casos de atención muy especializada, es decir, alumnos con muy graves discapacidades. Esto, señor Sánchez, no es progresismo, esto es una vuelta al pasado. Y por supuesto no estoy aquí para defender nuestra posición, estoy aquí porque no nos dejan defender nuestra posición. Están aprovechando el momento en el que la sociedad está pendiente de otras cosas más urgentes para agotar los plazos de tramitación y que no haya posibilidad de réplica. Y además aprovecharse de que estamos confinados para no salir a la calle. ¿No eran ustedes los que no querían la ley Mordaza? Lo digo porque eso se parece mucho. Es lamentable que en un país arruinado, donde cada día tenemos más muertos que el 11M, os estéis preocupando de sacar leyes con nocturnidad y alevosía en lugar de esperar a que todo vuelva a la normalidad.
Mientras el nuevo proyecto de ley educativa impulsado por el Gobierno sigue su curso, la plataforma de educación inclusiva SI denuncia su reactivación en pleno estado de alarma, a espaldas de la sociedad y con la intención de promover la eliminación de los centros de educación especial. A la vista de que no hay posibilidad de manifestarse en la calle, la plataforma Educación Inclusiva Sí, especial también, ha pedido la movilización social en redes sociales con el hashtag No Cierres Mi Cole, hashtag Sánchez No Cierres Mi Cole. No tendréis que colegio nunca más. Muchas gracias. Intentaré explicar brevemente cuál ha sido el desarrollo del proceso en estos meses. El problema surge en enero del 2019, cuando a través de una noticia del diario El País nos enteramos que el Gobierno está planteándose el trasvase de todos los alumnos que están escolarizados en centros de educación especial, alrededor de 35.000, en colegios ordinarios. A raíz de esa noticia vamos investigando y nos enteramos que ha habido una propuesta del CERMI a través de la enmienda 502, en la que se pedía al Gobierno que se eliminaran todos los colegios de educación especial en España en el año 2025. Durante esos meses empezamos a ejercer una presión, tanto las familias como los profesionales. Nos manifestamos en Valladolid en febrero y se consigue que esa enmienda no se acepte finalmente en el proyecto de ley, pero se modifique por una disposición adicional cuarta que es tremendamente ambigua a la hora de estar redactada y lo que abre es una vía para que las comunidades autónomas progresivamente en los próximos años puedan ir transformando los colegios de educación especial que ahora conocemos en centros de recursos sin apenas alumnos. ¿Qué enmiendas se han propuesto desde la plataforma? Nosotros llevamos hace un año hablando con el Partido Socialista pidiéndoles que eliminaran, solamente les pedíamos una cosa, que era la eliminación de la disposición adicional cuarta. Consideramos que dentro de la ley, en los artículos del 71 al 74, ya viene perfectamente explicado cuáles son los diferentes modelos educativos para personas con discapacidad intelectual y que no veíamos ningún sentido a esa disposición adicional cuarta. Se ve como un parche que no pinta nada, que no aporta nada nuevo y simplemente es una vía para que se puedan cerrar los centros de educación especial o, como les gusta llamar a ellos, transformarlos. No se habla de eliminación, no se habla de cierre, sino de transformación, pero que al final un colegio de educación especial sin niños pues no es un colegio. ¿Cuáles son, a su juicio, las principales carencias en la ley? A nivel de centrándonos solamente en los alumnos con necesidades educativas especiales, los que están escolarizados en centros de educación especial, con esta disposición adicional cuarta, como he comentado, se abre la vía para que se puedan eliminar y pues los centros de educación especial que están funcionando también en España y que son un referente a nivel mundial, pues puedan desaparecer. Y a nivel de todos los alumnos y alumnas que están escolarizados ahora mismo en centros ordinarios, también llevamos mucho tiempo reclamando que hay que dotar de más medios a la educación ordinaria, que no hay los profesionales adecuados, que no están bien formados, pero esta ley pues tampoco dice mucho más. Habla de que se dotará más medios a la educación ordinaria, pero sin concretar nada. Pensamos que tiene que haber primero un estudio económico para saber cuál va a ser el coste real de esos mayores medios en la educación ordinaria, tenerlo en cuenta en los presupuestos, pero sin embargo todo esto no se tiene en cuenta. Se deriva a las comunidades autónomas a que ellos hagan lo que consideren y pensamos que esa ley pues al final va a caer a nivel de las ayudas para los centros ordinarios, va a caer en un saco roto y no se va a hacer absolutamente nada. ¿Cómo contempla la ley la integración de los niños y sus necesidades? Pues yo creo que es importante cuando se hace una ley escuchar tanto a las familias de las personas con discapacidad como a los profesionales, que en el día a día son los que más saben de cuáles son las necesidades reales y cuáles son los medios que se necesitan en el día a día. Nosotros creemos que no se está escuchando demasiado a
ni a las familias ni a los profesionales, y que no se nos está dejando participar de la forma en la que deberíamos en este nuevo modelo, en esta nueva ley de educación. También, desgraciadamente, estamos en las últimas semanas viviendo una situación dramática que no se había habido hasta ahora. El sistema educativo, tanto el ordinario como los centros de educación especial, pues están sufriendo mucho porque es muy difícil llegar al alumnado, y pensamos que también tendría que ser una oportunidad para darle una vuelta a la ley, para presentar propuestas, en definitiva, hacer una ley de educación que sea mucho más enriquecedora. Eh, Durante los últimos años hemos visto que ninguna de las leyes educativas ha funcionado, y este gobierno, en vez de querer hacer una ley diferente y que realmente tenga en cuenta las necesidades de todo el alumnado, lo que quiere es rapidez, en sacarla adelante lo máximo posible, utilizar esta etapa de alarma para cubrir los plazos de una forma más rápida. No creemos que sea la forma de trabajar. Como no hay posibilidad de manifestarse en la calle, la plataforma Educación Inclusiva Sí Especial también ha pedido la movilización social en las redes sociales mediante el hashtag No Cierres Mi Cole, hashtag Sánchez No Cierres Mi Cole. Escuchen a mis padres, por favor. Quieren lo mejor para mí. ¡No me lo cierres! ¿Cómo afectaría a los alumnos que desaparecieran los centros de educación especial? Bueno, yo creo que en los más de un año y medio que llevamos en la existencia de la plataforma, somos muy conscientes del desconocimiento que había de la educación especial. La gente que no había ido nunca a un colegio de educación especial, sobre todo los políticos que lo han visitado en numerosas ocasiones los últimos meses, se sorprenden del gran trabajo que se hace en un colegio de educación especial. Todos nos dicen lo mismo: es que en ningún momento me habría imaginado cómo se trabaja en un colegio de educación especial, la especialización que hay, cómo se trabaja con el alumno desde diferentes perspectivas. Un colegio de educación especial para nuestros niños y niñas es lo más importante que tienen para estar plenamente incluidos en la sociedad, porque no solamente se trabaja la parte curricular, que es importante, se trabaja la autonomía, se trabaja el autoconocimiento, la autoestima, su bienestar emocional. Es imposible que un niño o una niña pueda aprender en un colegio si no está en un entorno emocionalmente estable, si no tiene un bienestar emocional diario, si no tiene amigos, si se encuentra todo el día estresado y en un entorno que le resulta hostil, es imposible que el niño aprenda. Y todo eso se consigue en un colegio de educación especial. ¿Qué recursos deberían de haber en los centros públicos para cumplir las necesidades de estos alumnos? Pues en los centros públicos hace falta muchas cosas. En primer lugar, muchos más medios y materiales económicos, que ahora mismo no hay, mucho más personal cualificado. La ventaja de un colegio de educación especial es que con los mismos recursos puedes trabajar con muchos niños a la vez. Si en un colegio hay 80 alumnos con unas necesidades similares, es mucho más fácil poder concentrar los profesionales adecuados. Pero en colegios ordinarios, si en un colegio hay 4 o 5 niños con discapacidad intelectual, uno tiene síndrome de Down, otro tiene autismo con conducta, otro niño tiene autismo pero sin problemas de conducta, otro una parálisis cerebral, es muy difícil a nivel económico tener todos los profesionales que se puedan utilizar, que sean necesarios para trabajar con ese alumno. Pero no solamente es cuestión de medios económicos, sino lo que influye muchísimo es el entorno en el que estos niños trabajan en el día a día. Por ejemplo, los niños con síndrome de Down, que son tan afectivos, necesitan, para ellos lo más importante es tener amigos. En un colegio ordinario donde hay 2 niños a lo mejor con síndrome de Down, es muy difícil que puedan tener amigos a partir de cierta edad, sobre todo los 12 y los 13 años, porque sus necesidades, sus inquietudes son absolutamente diferentes. Entonces se sienten solos, desplazados, deprimidos,
Entonces, un colegio de educación especial no solamente es importante por los profesionales que tienen, sino por el entorno que se crea para conseguir el mayor bienestar emocional de los niños. La discapacidad intelectual es tremendamente diversa, no hay un niño que sea igual que otro, entonces lo que pedimos desde la plataforma es que haya la mayor cantidad de modalidades educativas diferentes para atender a las necesidades de cada niña y de cada niño, en función de sus habilidades, de sus destrezas, de su capacidad de comunicación, de sus potenciales, pues necesitará un colegio y otro, incluso a lo mejor durante unos años, cuando es pequeño necesita un tipo de colegio y cuando es más mayor necesita otro. Entonces lo que pedimos es que haya diversidad, no que se dé a todos lo mismo, sino que se dé a cada alumno y a cada alumna lo que necesite en cada momento. ¿Cómo es posible que se pueda aprobar una ley de educación aprovechando un estado de alarma? Bueno, pues la única explicación que encontramos es que, como he comentado anteriormente, no quieren que haya un diálogo, una comunicación o una participación por parte de las familias, de los profesionales, y quieren sacar esto lo más rápido posible, sin ninguna presión social, con la mínima presión de los partidos de la oposición. Y ellos ya nos habían dicho, el Partido Socialista nos había dicho desde hace mucho tiempo que su prioridad era sacar esta ley lo antes posible. En relación a la disposición adicional cuarta, nosotros ya les habíamos dicho que si no se eliminaba de la ley, pues que las familias saldríamos a la calle como a protestar, ya que democráticamente pues tenemos ese derecho. Y bueno, pues les ha venido de perlas que estemos estas semanas confinados y que no podamos salir a la calle para tramitar esta ley. ¿Qué son los centros de educación especial y por qué son necesarios para estos niños? Siempre comentamos que un colegio de educación especial es el lugar donde a tu hijo le hacen un traje a su medida, en función de la que necesite a nivel de autonomía, de comprensión verbal, de comprensión lectora, de problemas de conducta, trastornos alimentarios, pues se adapta personalizadamente a las necesidades de cada alumno y de cada alumna. Y eso en un colegio ordinario es muy complicado. Hay algunos casos en los que sí. De hecho, el 87% de los niños con discapacidad intelectual están escolarizados en colegios ordinarios, pero hay un 13%, que es un número muy bajo, unos 35.000 alumnos en España, pues que el lugar adecuado para ellos es un colegio de educación especial. No hay nada más que, por ejemplo, ir a ver un colegio donde hay niños con parálisis cerebral y la importancia de la sinergia en el trabajo entre diferentes profesionales, psicólogos, logopedas, fisioterapeutas. El comedor, por ejemplo, es una parte esencial en un colegio con parálisis cerebral, porque las logopedas tienen que tienen que enseñar a tragar a los niños, porque si no se pueden morir. Por ejemplo, en un colegio con autismo, donde hay muchos casos de epilepsia, pues tener profesionales que sepan tratar en determinados momentos una crisis epiléptica es fundamental, porque si no el niño tiene problemas de morirse. Todo eso no se está teniendo en cuenta cuando se desarrolla este tipo de ley y cuando se habla tan abiertamente de eliminar todos los colegios de educación especial y trasvasarlos a colegios ordinarios. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para ayudar? Pues lamentablemente desde casa hay cosas que no se pueden hacer. Entonces ahora mismo no nos queda otra que utilizar las redes sociales para manifestarnos de una forma diferente a lo que estábamos acostumbrados y pues denunciar esta situación y ayudarnos a difundir el mensaje para que toda la población sea consciente de ello. Que no es un problema solamente de los alumnos con necesidades educativas especiales, es que se está tramitando la ley de educación que influye a todos los alumnos en España. Creemos que es tremendamente importante que una ley de educación se haga bien, como hemos visto en los años anteriores, que no ha llegado a funcionar, pero no es urgente. Hay que permitir la participación de los profesionales, de las familias. Como decía antes, dado la situación que tenemos ahora de confinamiento, que no sabemos hasta cuándo va a durar,
pues dar una vuelta a la ley para prever estas situaciones y poder dar una atención de calidad a todos los niños, aunque sea desde casa, pero esa no es la prioridad ahora mismo del gobierno. Ellos lo que quieren es tener la ley en vigor lo antes posible. Hoy en Alicante Actualidad, el gobierno aprovecha el estado de alarma para tramitar la ley CELA. Los centros de educación especial se sienten amordazados ante la nueva ley de educación, que supone una tragedia para sus hijos. Ciudadanos pide que se cambie el sectarismo por sentido común y se aplace el debate de la nueva ley de educación. La escuela concertada, amenazada por la ley CELA. Todo ello analizado con José María Escudero, presidente de la Plataforma de Educación Inclusiva. Julia Llopis, concejala de Educación del Ayuntamiento de Alicante. Rafael Araujo, secretario técnico de CONCAPA, y Marisa Artiaga, presidenta de CECE. ¿Qué le parece la propuesta del Gobierno de querer aprobar una nueva ley de educación en pleno estado de alarma? Una vez más, tenemos que ver cómo este Gobierno improvisa o por lo menos intenta aprovechar el estado de alarma para tramitar la ley de educación, la nueva ley de la señora Celaá. La verdad es que es impresionante su actuación y en lugar de preocuparse por los test del COVID o por los EPIs o por las personas mayores en los geriátricos o por esta pandemia, están trabajando, han paralizado, eso sí, todos los recursos administrativos y procesales, pero parece ser que los trámites parlamentarios no los paran. Y parece que es importantísimo sacar esa ley en este momento de educación, una ley que a lo mejor se tendrá que volver a modificar, dado que esta pandemia no sabemos a dónde nos va a llevar y qué es lo que nos va a derivar. Pero lo que es indignante es que en esta ley haya un sector, en este caso los niños que tienen una discapacidad, los colegios de educación especial, que pretenden eliminar de aquí al 2030. Es indignante que saquen una ley que apenas ha dado un plazo, creo que es del 24 de abril al 29 de abril, para poder hacer enmiendas. Por lo tanto, tanto el Partido Popular como otros partidos han pedido una prórroga para poder llevar las enmiendas al Congreso. Pero, no obstante, vemos la mala intención de este gobierno del señor Sánchez en manos de la señora Celaá para intentar meter una ley de educación que lo primero que va a pretender, y hay varios puntos como he dicho, es eliminar la educación especial. ¿Cuáles son los principales puntos de esta ley de educación? Las líneas principales de esta ley CELA son los límites a la expansión de los colegios concertados. Eso va a suponer pues que no van a poder los padres elegir los proyectos educativos que quieren, ya que no se va a permitir la ampliación de plazas en estos centros. Tendrá que ir sus hijos al colegio que le toque, sea colegio público o sea colegio concertado, el más cercano a su casa, sin poder elegir un proyecto educativo. Pero eso yo creo que al Estado poco le importa. Otro de los puntos es la asignatura de religión, que no va a servir para hacer la media ni va a poder contar para obtener una beca. Por otro lado, también tenemos que destacar, quieren hacer unas evaluaciones muestrables cada 2 años para sexto de primaria y cuarto de la ESO. ¿Qué es muestrable? Que nos lo expliquen la señora Celaá, porque yo creo que las muestras se hacen con cosas, pero no con niños, ni con una educación. La educación se tiene que hacer unas pruebas diagnósticas para todos y entonces sí poder evaluar qué es lo que ha pasado, qué es lo que funciona en un aula, qué es lo que funciona en un colegio, y además tenían que ser públicas para que cada colegio tenga una diagnosis y una evaluación y sepan los padres qué nivel tienen en esos colegios. Por lo tanto, eso de hacer una muestra, señora Celaá, puede que sirva con zapatos, pero no con niños. Por otro lado, también hay que destacar otro de los puntos. Dicen que no va a haber reválidas o exámenes que sirvan para titular. Pues entonces explíqueme usted, señora Celaá, si es que van a pasar de calvotada, porque otro de los puntos que quieren aprobar en esta ley es que puedan pasar los chavales de segundo de bachiller con un suspenso. Yo me pregunto que por qué un suspenso. Podrían ser 3, 4 o directamente regalarles el título de bachiller. Por otro lado, se aprueba la autonomía con lengua propia y aquellas autonomías que tienen lengua propia van a poder decidir el 45% de los contenidos del temario.
Yo me explico por eso. Luego tenemos esas deficiencias tanto en el sistema español, porque tenemos tantos sistemas de educación distintos que cada niño, en cada comunidad, pues dependiendo del conseller que tenga, va a estudiar unos contenidos u otros. Es decir, que algunos se sabrán solamente los ríos de la Comunidad Valenciana, si llega a aprenderse en algunos, y si ese contenido lo consideran oportuno ponerlo, porque a lo mejor incluso en la Comunidad Valenciana el señor Massa entiende que no hace falta saber la geografía de la Comunidad Valenciana, o incluso a lo mejor nos dice que hay que estudiar los catalanes. ¿Por qué no? Porque él también entiende que somos países catalanes. O sea, que deja en manos de los conselleres autonómicos en materia de educación, y también ellos podrán regular incluso la lengua vehicular. Es decir, les da carta blanca para que ellos puedan decidir qué es lo que se va a hablar. Por lo tanto, ya sabemos que aquí, lo que es en la Comunidad Valenciana, ya sabemos la lengua vehicular cuál va a ser directamente. El valenciano, sin darle más vueltas, sin darnos opción a los ciudadanos de poder elegir la lengua vehicular para nuestros hijos. Es decir, cada vez más poder. Como concejala de Educación del Ayuntamiento de Alicante, ¿qué le pediría usted a la señora Celaá? Una de las cosas, señora Celaá, que me gustaría dirigirme ante esta sorpresa de la nueva ley que quiere en este momento aprobar en esta situación de emergencia del COVID, es la falta de consenso, la falta de diálogo y la imposición. Esto es una dictadura, es un sectarismo el querer meter esta ley, y la verdad es que es sorprendente que venga de una persona como la señora Celaá, que ha estudiado en colegio concertado en el Sagrado Corazón de Bilbao, que sus hijas estudiaron en el colegio de las irlandesas, un colegio religioso, un colegio concertado y un colegio también de niñas, o sea, de segregación. Lo que parece ser que usted ha cambiado ahora totalmente de ideología, y lo que antes le parecía bien y en su vida lo ha llevado, parece ser que ahora le parece mal. A mí en el colegio siempre me decían que lo que quieras para ti, que lo quieras también para los demás, o lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. En este sentido, señora Celaá, yo creo que usted ese concepto no lo ha aprendido bien y piensa lo que quiero yo es para mí y lo que no quiero es para los demás. Por lo tanto, por favor, esta ley, que tanto está afectando también a un sector tan vulnerable como a los niños de educación especial, hágaselo ver, porque está tocando una sensibilidad muy especial y en muchas familias. Y yo creo que esta ley tendría usted que consensuarla con todos los estamentos, cosa que no ha hecho. Y me parece de un sectarismo y una dictadura total en este momento querer aprobar una ley cuando no es una emergencia, y es más emergencia sanitaria, atender a todas las personas del COVID, atender a la gente con test y atender a las personas mayores en los geriátricos, y hay muchas personas ahora más necesitadas sanitariamente y socialmente que una nueva ley educativa que al fin y al cabo no se ha hecho nada más que cambiar sistemas y leyes educativas cada vez que llegan ustedes al gobierno. Yo asisto a educación especial. No quiero que cierre mi colegio. Espero que no lo quiten, por favor, porque tengo amigos que no podrían estar en un colegio normal. El que estoy ahora es mucho mejor, se aprende mucho mejor. Sánchez, por favor, no cierres mi cole, porque sin las adaptaciones necesarias no podemos aprender. Y si nos lo quita, si eso nos falta en un futuro, no podremos ser independientes por nosotros mismos. ¡Oh, no! ¡Cierre mi colegio! Por favor, no cerréis nuestro colegio. Bueno, estos niños que acabáis de escuchar son niños que acuden a la Fundación Bobat. Os cuento todo esto porque el gobierno quiere cerrar los centros de educación especial, que es una auténtica locura. Son niños que necesitan diariamente atención de sus psicólogos, de sus logopedas, de sus fisioterapeutas. Estos niños no suben y bajan escaleras solos, no comen solos, no van al cuarto de baño solos.
no juegan de la misma manera que juegan otros chicos de su edad, no tienen los mismos planes de vida. En fin, son niños que necesitan sus centros de educación especial y es una locura que se estén planteando cerrarlos. Os pido ayuda para difundir este mensaje, para difundir la noticia, para que la gente se dé cuenta de que esto está pasando y que entre todos intentemos que no ocurra porque es una auténtica locura. Yo soy un niño especial, no me cerréis ningún colegio. Mis amigos, mis profesores, me ayudan a sentirme bien. Educación hecha para mí. No me cerréis mi colegio, por favor. Leer y escribir, lengua, matemáticas, sociales. Escuchen a mis padres, por favor. Quieren lo mejor para mí. ¡Vámonos, cierres! ¿Qué consecuencias tiene esta ley en la educación especial? Tiene consecuencias, por ejemplo, en la educación especial. La educación especial y la supresión de sus centros me parece un ataque a los más débiles. Además, un ataque en un momento de absoluta indefensión, sin ni siquiera explicar cómo se va a hacer esa incorporación de los alumnos más vulnerables al sistema educativo ordinario. Y sobre todo, ¿qué va a pasar con los profesionales que atienden a estos alumnos? ¿Qué va a pasar con las instalaciones? ¿En qué condiciones van a ser incorporados al sistema ordinario? Me parece que una ley que se hace en el momento en el que la población está confinada en casa, las administraciones están paralizadas y que además es una ley de la trascendencia que tiene como una ley orgánica de educación, hacerlo en estas condiciones demuestra el poco talante democrático que existe en el gobierno y lo poco que le importa los alumnos, los padres y la comunidad educativa a esta ministra y a este gobierno. Sin diálogo, ese carácter talante del que presumen, sin esa negociación para poder llegar a acuerdos, ¿alguien me puede explicar cómo nos vamos a poder sentar los representantes patronales, sindicales, de padres, a reconstruir la situación a la que nos han llevado? Con este tipo de acciones es muy difícil negociar con quien lo único que quiere es imponer y imponerlo de forma cobarde cuando la gente está en casa y las administraciones están paralizadas. ¿Qué le parece la aprobación de la ley en estado de alarma? El adelanto de la aprobación de la ley CELA en estado de alarma es algo que democráticamente casi resulta un insulto, por el fondo y por la forma. La forma es cuando todo el mundo está recluido en su casa, cuando todos los procesos administrativos están absolutamente paralizados, y en la forma porque resulta evidente que lo único que busca es la aportación de una sola parte, que será probablemente sus socios de gobierno, los que le den algún tipo de instrucciones para retocar una ley que consideramos absolutamente injusta y que no estamos de acuerdo. Pero hay más consecuencias de la aprobación simplemente de la ley CELA. Es que en esa ley, a la enseñanza concertada, al eliminar la demanda social, le da atribuciones completas al conseller de turno, como es en este caso el señor Marsá en la Comunidad Valenciana, para poder dictaminar qué tipo de porcentaje y en qué asignaturas se va a dar la lengua valenciana sin tener en cuenta los criterios que ya figuran en la Comunidad Valenciana y que se ha pactado por los famosos proyectos lingüísticos de centro, con lo cual lo que le da es mano ancha para poder hacer lo que realmente quiera al margen de la voluntad de los ciudadanos. Eso en democracia, para cualquier mínimamente demócrata, es inaceptable.
Patronales, sindicatos y familias de la escuela concertada acusan a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, de aprovechar la pandemia del coronavirus para acelerar su reforma educativa, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, LOMLOE, y exigen al Gobierno que paralice su trámite parlamentario hasta que se levante el estado de alarma. El adelanto de la aprobación de la Ley Celaá en estado de alarma es algo que democráticamente casi resulta un insulto, por el fondo y por la forma. La forma es cuando todo el mundo está recluido en su casa, cuando todos los procesos administrativos están absolutamente paralizados, y en la forma porque resulta evidente que lo único que busca es la aportación de una sola parte, que será probablemente sus socios de gobierno, los que le den algún tipo de instrucciones para retocar una ley que consideramos absolutamente injusta y que no estamos de acuerdo. La plataforma Concertados, entidad constituida por escuelas católicas, la Confederación de Centros de Enseñanza, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos y la Confederación de Padres de Alumnos, en la que también están integrados los sindicatos FSIE y FEUSO, han emitido un comunicado conjunto contra el modo de actuar del Gobierno. Es que en esa ley, a la enseñanza concertada, al eliminar la demanda social, le da atribuciones completas al conseller de turno, como es en este caso el señor Marsá en la Comunidad Valenciana, para poder dictaminar qué tipo de porcentaje y en qué asignaturas se va a dar la lengua valenciana, sin tener en cuenta los criterios que ya figuran en la Comunidad Valenciana y que se ha pactado por los famosos proyectos lingüísticos de centro. De hecho, se han reunido ante la decisión de las mesas del Congreso de no aceptar un aplazamiento del trámite de presentación de enmiendas a la totalidad, lo que consideran un déficit democrático inadmisible. Las críticas del Gobierno desde la concertada coinciden con las de la plataforma Inclusiva Sí, especial también, formada por personas con discapacidad intelectual, familias y docentes. El sindicato UGT también se ha sumado a las críticas al Gobierno por mantener sin debate y negociación esta disposición sobre los centros de educación especial en la Ley Celaá, ya que consideran que cualquier cambio en el modelo actual debe ser negociado con la comunidad educativa. ¿Cómo afecta a los colegios concertados la aprobación de esta ley? En primer lugar, me encantaría destacar que ya de por sí la nueva ley de educación prioriza la enseñanza pública ante la concertada, con lo cual ya se está generando una desigualdad. Lo que tenemos que luchar todos los sectores es por una educación de calidad, por una educación y que haya una pluralidad, donde los padres puedan elegir libremente la educación que quieren para sus hijos. La nueva ley de educación introduce cambios, vuelve a quitar peso a la asignatura de religión. Los alumnos de bachiller pueden titular aunque tengan una asignatura suspenso. Han terminado, quieren acabar con los itinerarios. O sea, sí que se introducen nuevos cambios. Lo más preocupante es que las competencias las tienen las comunidades autónomas y en una comunidad como la Comunidad Valenciana el problema es que siempre estamos como amenazados. Los conciertos educativos no pueden depender de qué porcentaje vamos a poner en valenciano o en castellano. Es decir, esta nueva ley de educación desprotege realmente a la enseñanza concertada y desprotege al uso del castellano y de la enseñanza en castellano. Esto no puede ser, si yo pongo más porcentaje o pongo menos, me aseguro el concierto o no me lo aseguro, que de hecho se han renovado ahora los conciertos y se han quedado tal cual. Llevamos tiempo que no se dan más conciertos en bachiller y con la nueva ley de educación se darán menos todavía y esto es lo que tienen que saber las familias, el riesgo que se corre. Otro punto clave es la educación infantil. Priorizan el introducir el 0-3, pero ¿qué va a suceder? Estos niños van a ir a los colegios de mayores, van a continuar con la red de aulas de niños de 2-3 años que están introduciendo en los colegios
que tienen que tener y tienen que adaptar los espacios, los equipos humanos, que todo tiene que estar adaptado a una etapa tan importante como es el 0-3 años. Creo que esta es otra lucha que tenemos que mantener y tienen que tener en cuenta el sector de escuelas infantiles privadas, porque cubre un gran número de plazas y realmente están ya. ¿Y para qué tenemos que gastar dinero otra vez en construir nuevas aulas? El que quieran favorecer la escuela pública, lo único que van a conseguir es, a falta de espacios, que realmente ellos antes de dar un aula concertada quieren dar un aula pública, con lo cual quieren construir más colegios públicos, lo que va a generar va a ser un mayor número de barracones. Entonces creo que lo que realmente tenemos que luchar desde todas las patronales, desde todos los colectivos, es porque haya un diálogo, una comunicación y un consenso entre todos los colectivos de educación. Si todos nos sentáramos en una mesa, si nos dieran la oportunidad de sentarnos, de dialogar y de hablar, intentaríamos buscar las mejores soluciones para todos. No se trata de un color o de otro, se trata de una educación de calidad para un país. ¿Corre riesgo de desaparecer la escuela concertada? El problema es como decía anteriormente, es la desigualdad que se está generando y que siempre tenemos que estar en la cuerda floja. Siempre hay que estar con el miedo y si te dan el concierto, si no te dan el concierto, si tienes tantas unidades, si no tienes tantas unidades. Y como he comentado anteriormente, el que ahora realmente sean las administraciones las que tienen la posibilidad de decidir si se abre un grupo más, si se abre un grupo menos, si va a ser concertado o va a pertenecer a la pública, o van a tener la posibilidad de trasladar ellos, los propios alumnos, de un centro a otro. Esto va a generar realmente que haya unidades a las cuales les quiten el concierto. Entonces cada centro tendrá que hacer sus propios números. Sí que es cierto que cansa la lucha, porque lo que realmente tenemos que hacer es, como decía anteriormente, dar la posibilidad a que haya una pluralidad de centros y que realmente todos los padres tengan la posibilidad de elegir la educación que quieren para sus hijos. La nueva ley de educación, además, prioriza dentro de los conciertos, es decir, dará conciertos a aquellos colegios que sean mixtos y, en último lugar, ayudará a los que tienen una educación diferenciada. Y esto tampoco tendría que haber. Si hay un concierto, tiene que haber un concierto y tiene que haber una igualdad. Y que el padre decida dónde quiere llevar a sus hijos. A una enseñanza mixta, a una enseñanza diferenciada, a un colegio público, a un colegio concertado o a un colegio privado. Realmente no creo que pueda desaparecer la enseñanza concertada, porque tiene mucha demanda, porque tiene un gran compromiso social y porque, aunque digan lo contrario en la nueva ley de educación, se preocupan por las familias y se preocupan realmente, tienen un gran compromiso social y se preocupan por ayudar con una enseñanza muy personalizada, intentando llegar al máximo a todos los alumnos. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Sí que hay un compromiso social por parte de la enseñanza y de los colegios concertados. La portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, la diputada por Alicante Marta Martín, cree que es inconcebible que en la situación en la que estamos, en una emergencia sanitaria grave creada por la COVID-19, el Gobierno de España aproveche para imponer una ley absolutamente sectaria e impertinente. Es absolutamente inaudito que en un estado de alarma el Gobierno se plantee el trámite de una ley educativa, que es una de las leyes más importantes que se tiene que tramitar en esta legislatura. No se va a poder hacer comparecencias y además ahora mismo no toca. Ahora mismo lo que toca es dar respuesta a la crisis educativa que ha generado el COVID. No sabemos, lamentablemente, si vamos a poder comenzar el curso en condiciones de normalidad. Marta Martín pide que se remitan a los pactos de la reconstrucción para la solución de la emergencia educativa y que se cambie el sectarismo por el sentido común para aplazar el debate de la nueva ley de educación.
En lugar de estar debatiendo sobre si religión sí o religión no, en estos momentos lo que deberíamos estar es sentados en esa mesa de los pactos por la reconstrucción, tratando de ver, en primer lugar, un informe que no ha hecho el Ministerio sobre cuál ha sido la respuesta del sistema a esta teleeducación y, en segundo lugar, tratando de dar alternativas para solucionar los problemas de desigualdades que ha generado esta crisis. Hay muchos niños que no han tenido acceso a la educación a distancia, hay muchos niños y muchas familias que sufren la brecha educativa, hay muchas familias que ahora mismo han visto bajar muchísimo su umbral de renta y necesitan la actualización de las becas porque necesitan ese dinero para que los chicos puedan estudiar, y en estos momentos a la ministra Celaá se le ocurre que va a colar de rondón la ley Celaá en un alarde absolutamente de falta de responsabilidad. Ciudadanos ha preparado una enmienda a la totalidad de esta ley para que se aplace su aprobación y se pueda debatir con tranquilidad cuando pase la crisis sanitaria de la COVID-19 y que no se apruebe ahora, aprovechando que la atención de los españoles está puesta en otros menesteres. ¿Qué se pide al Gobierno desde CECE? Desde CECE, desde la patronal de centros, estamos muy preocupados con la nueva ley de educación, pero sobre todo porque no es comprensible que continúen con ella en un momento en el que está todo parado, en el que no podemos sentarnos a dialogar, en el que no hay una comunicación, ni puede haber un consenso, ni siquiera se ha escuchado a los colectivos implicados. Es muy preocupante y vamos a trabajar realmente para que haya una igualdad, porque esta nueva ley atenta directamente contra la enseñanza concertada, a la vez contra las familias y contra los derechos de los niños. Las familias no tienen la oportunidad de elegir ni la libertad de elegir la educación que quieren para sus hijos, y no puede haber una imposición ni un adoctrinamiento con la lengua como la que está sucediendo. Intentamos luchar para que se pare, para que realmente pueda haber una educación de calidad, para que haya una pluralidad, como he dicho anteriormente, y para que se nos escuche a cada uno de los sectores que representamos la educación en este país. ¿Y a los partidos de la oposición qué les pediría? Pues a los partidos políticos lo que realmente pediría es que dejáramos a un lado realmente los colores y nos preocupáramos por un real pacto educativo, que nos preocupáramos por defender los derechos a la enseñanza, a la igualdad de oportunidades, que realmente esos son los pilares básicos de la educación de un país, y que por fin podamos hacer entre todos y demos un ejemplo de educación y podamos hacer el tan ansiado pacto educativo. Muchas gracias.
Hoy en Alicante Actualidad, el Gobierno aprovecha el estado de alarma para tramitar la ley CELA. Los centros de educación especial se sienten amordazados ante la nueva ley de educación, que supone una tragedia para sus hijos. Ciudadanos pide que se cambie el sectarismo por sentido común y se aplace el debate de la nueva ley de educación. La escuela concertada, amenazada por la ley CELA. Todo ello analizado con José María Escudero, presidente de la Plataforma de Educación Inclusiva, Julia Llopis, concejala de Educación del Ayuntamiento de Alicante, Rafael Araujo, secretario técnico de Concapa, y Marisa Artiaga, presidenta de CECE. Hola, soy Pilar, tengo 13 años. No tengo enfermedad, para María, para toda. Esta es mi modalidad de mi colegio. Matemáticas, álgebra, música y historia. Mis profesoras, amigas y mis amigos también. ¡Hasta mi colegio! No se les mi colegio nunca más. Muchas gracias.